cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay donde. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Y adoramos. Bueno, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga más. Respondo al nombre de Jonathan Valentín. Y adoramos, Rey de Gloria. Siervo del Señor, con eso me basta. Y adoramos, Rey de Gloria. Estamos aquí para hacer su voluntad. Le doy las gracias al hermano Pierre por tomarme en cuenta para esta noche. El hermano Pierre me dijo, hoy, creo que fue hoy que hablamos por texto y me dijo, hablamos de más o menos un tiempo. Pero yo le voy a ser sincero, yo voy a dar lo que el Espíritu me ministró antes de salir de la casa, de mi casa, porque realmente esta invitación la tengo hace varias semanas y estuvimos predicando la semana pasada, el viernes creo que fue, ¿verdad? Y había dejado el mensaje para prepararlo cerca, pero había dejado para después y había estado orándole al Señor, solamente le decía al Señor el mensaje, el mensaje. Y hoy tuve todo el día en meditación en el trabajo y este mensaje me lo dio el Señor básicamente antes de salir de mi casa. Como se hace lo que el Espíritu diga, nos dirigimos por ahí. Me reí ahorita porque yo, como humano, quería traer otra cosa. Y me quería ir por el libro que el hermano predicó, pero el Espíritu no me dejaba. Por alguna razón el Espíritu no me dejaba y no encontraba cómo meterme a la Biblia y meterme a Jueces porque no sentía. Yo quería mi humanidad, mas no podía, mi espíritu no me lo permitía. Que muchas veces se nos hace fácil traer algo que nosotros queremos y no que lo que el Espíritu nos pone en nuestro corazón. Yo voy a leer, voy a poner de pie. Yo voy a leer, si ven que tengo aquí este juguetito, porque a mí se me olvida todo. Gloria a Dios por aquellos que no lo necesitan. Pero aquí estamos. Vamos a buscar la palabra en 2 de Samuel, 2 de Samuel 23, versículo 11. Y esta historia me la compartió un hermano de la iglesia. Y comencé a leerla. Y aunque era muy corta, por ahí el Espíritu me dirigió. 2 de Samuel 23, capítulo 23, versículo 11. Vamos a leer 2 o 3 versículos. Cuando lo tengan me dicen amén. La palabra se lee en nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de este fue Sama, hijo de Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos.
Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Yo no sé cuál es la victoria que tú quieres que Jehová te dé en esta noche. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Padre de amor y de misericordia, me encomiendo ante tu presencia, Dios mío. Te doy gracias, Dios mío. Te doy la gloria por lo que tú hayas de hacer, Señor amado. No hemos venido aquí, Dios mío, para impresionar a hombres, Señor, sino solamente, Dios mío, a cumplir con tu voluntad, con el propósito de esta vigilia, Dios mío. Te pedimos que tú nos dirijas, Señor, que seas tú poniendo palabras en mi boca, Dios mío, y que no permitas, Dios mío, que nada corrompido salga de ella, Dios mío. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Pueden sentar, hermano. Aleluya. Quiero comenzar hablando. Fíjese, hermano, que el tema de esta campaña es el pie de guerra. Y cuando hablamos de guerra, podemos hablar de dos tipos de guerra. Podemos hablar de una guerra física que podemos ver cómo las naciones entran en guerra por diferencias. Quizás sea que una nación entre en guerra con otra nación, quizás por el petróleo, quizás por terreno, pero es una guerra en la que involucra muchas personas. Pero también tenemos de lo que realmente hemos venido a hablar, que es el mundo espiritual, la cual hoy día muchos cristianos muchas veces ignoramos y nos hacemos como que no sabemos lo que realmente está pasando. Eso, gloria a Dios. Muchas veces hay cristianos que se conforman con llegar al templo para la escuela bíblica, para la escuela dominical, para el culto evangelístico de los domingos, y vamos y convertimos el cristianismo en una rutina y completamente nos olvidamos de lo que realmente nosotros estamos puestos en esta tierra. Aleluya. Hoy día la gente se hace indiferente al mundo espiritual. Pero hoy yo tengo que decirte que el cristiano consiste en que tú tienes que estar en pie de guerra desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas. Es ser cristiano, no es ser cristiano de ir a una banca, sentarte y orar y irte para tu casa, cantar 4 coros. No estás en pie de guerra. Estás siendo totalmente un religioso cuando estás siendo indiferente a lo que tú estás mandado a hacer. Aleluya. Alabado sea tu nombre. La Biblia dice, a mí me gusta hablar por la Biblia, que conozco muy poco de ella. Le pedimos al Señor que siempre nos dirija antes de hablar, que lo que salga de ahí sea respaldado por la Biblia. La Biblia dice en Efesios 6, 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que la Biblia me dice claramente
la guerra que yo tengo no es con Dionel. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Que la guerra que yo tengo no es con Omar. Oye, que si yo tengo una indiferencia con Waleska, la guerra mía no es con ella. El problema es que nosotros todo el tiempo estamos mirando lo carnal y no lo espiritual. Decimos que somos cristianos, pero no miramos lo espiritual. Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay un gran problema. Estamos decayendo como iglesia. Estamos decayendo totalmente del propósito de Dios en nuestras vidas. Aleluya. El problema es que la iglesia se ha convertido en una guerra, pero en la carne. Una guerra en la carne. Y yo no tengo, mi esposa no le gusta que yo diga esto, pero yo no me caso con nadie, ni con mi papá ni con mi mamá. Yo no tengo pelas en la lengua. Lo que Dios me da, eso lo suelto, siempre y cuando sea dirigido por el Espíritu Santo. Aquí no hay temor, porque de donde Dios me sacó, el hombre no me podía sacar. De donde Dios me levantó, el hombre no me podía levantar. Entonces estamos viendo ministros con ministros peleando en indiferencia, pero en la carne. A mí tú no me puedes decir que tú eres un ministro, un hijo de Dios, si los que andan en obediencia, los tales, esos son los hijos de Dios. ¿Cómo yo puedo decir que yo me voy con él, que me voy con él, cuando yo estoy en diferencia con la hermana Marisol? Dejo de compartir con la hermana Marisol, porque la hermana Marisol hizo algo que a mí no me gustaba, pero no tengo mis pantalones puestos para llamar a la hermana Marisol y hablar con ella y decirle: hermana, esto está mal, o hermana, perdóneme. No estaba en nota. El problema está que queremos pelear en la carne. Mucho Facebook Live, una apariencia de piedad. Detrás de una cámara me veo bien bonito, me puedo saber 500 textos bíblicos, pero si yo vivo en desobediencia en los ojos de Dios, cuando suene la trompeta no voy a subir para el cielo. Cuando suene la trompeta me quedo, porque la Biblia dice: sé santo porque yo soy santo, sé santo porque yo soy santo. La guerra no es con tu líder. La guerra no es con tu líder. La guerra no es con tu casa. La guerra no es con tu hermano. Mira más allá. Mira lo espiritual. Mira a ver que controla su mente. Mira a ver si está flojo de oración. Mira a ver qué es lo que le pasa. Es por qué reacciona así. Vete de rodillas. Pídele a Dios que rompa con lo que te está molestando en tu casa. El problema es que usar a mi esposo de ¿verdad? ¿Cómo se dice eso? De ejemplo, casi. Aleluya. El problema es que supongamos que yo tengo una indiferencia con Waleska. Hermano, y esto pasa en muchas casas. Yo les puedo decir que esto pasa porque a mí me pasó. Gloria a Dios. Vive Jesús. El problema es que yo no fui un hombre fácil. Aleluya. Yo fui un hombre muy altivo. Fui un hombre muy orgulloso.
Fui un hombre machista. Si yo decía negro es negro, y si tú lo ves gris, ahí está la puerta. Aleluya, mi alma te adora a Dios. Pero Dios con todo eso tuvo que romper. Dios con todo eso tuvo que bregar. Dios tuvo que ir rompiendo, metiéndome en un proceso para que yo pudiera llegar al propósito que Él tenía para mí. Y al principio, como todo matrimonio, bueno, dicen que los primeros 5 años no son fáciles. Eso dicen por ahí. Pero al principio son dos personas con mentes diferentes tratando de entenderse. Y comenzaba la guerra. Una ocasión estoy así en la cama y veo de las piernas de la cama se mueve un celaje al bureau del cuarto de nosotros, pero al bureau de Gualesca. Y le digo, Gualesca, ¿tú viste lo que yo vi? Por ahí pasó algo. Pero a veces somos desobedientes. Sabemos que estamos en pie de guerra, pero nos hacemos los indiferentes. Me viré para el lado y seguí acostado como si no estuviera pasando nada. En vez de tirarme a rodillas, en vez de reprender lo que estaba tratando de atacar mi hogar, me hice el indiferente. No pasaron 2 semanas que se levantó el enemigo en contra de nosotros. Pero antes, yo era una persona que yo no le pedía perdón a nadie, aunque yo estuviera mal, aunque yo reconociera que yo estaba mal, yo no pedía perdón porque era orgulloso. Pero como ahora tratamos de vivir en el espíritu, la cosa cambia. Cuando tú tratas de vivir en obediencia, la cosa tiene que cambiar. Ya no, tú no puedes ser el mismo orgulloso. Si tú no pedías perdón, ahora tú tienes que aprender a humillarte. Y recuerdo que en una ocasión tuvimos una indiferencia y estaba ese roce. Y voy bien fresco y me tiro a orar. Y cuando me tiro a orar, el Espíritu me pídele perdón. Oye, no había sido yo el causante en aquel momento. No estoy diciendo que ya todo el tiempo es la mala, pero en aquel momento no había sido yo el causante. Mas sin embargo tuve que obedecer a la voz del Espíritu Santo, lo que no están haciendo muchos ministros hoy día, que estamos en indiferencia, las iglesias totalmente divididas. Es grande Dios. Vive Jesús, aleluya. Santo Dios. Aleluya. Qué lindo es adorarte, gloria a Dios. Yo quiero que usted entienda una cosa. Te adoramos, Señor, adoramos a Dios. Desde el mismo día que usted se convirtió, usted entró en una guerra. Usted entró en una guerra espiritual. No que los que están en el mundo no estén en guerra, porque a veces eso lo malinterpretamos. Creemos que solamente los cristianos estamos en guerra espiritual. Hay una diferencia, y es que como cristiano, mi guerra espiritual ya no la peleo yo, la pelea Cristo por mí. ¿Ves? Las cosas que yo antes reaccionaba, ya yo no puedo reaccionar. Ahora yo tengo que irme a la presencia del Señor para que Él tome el control de todas las cosas. El que está en el mundo se resuelve a como pueda. Tiene la guerra espiritual. ¿O usted cree que los homosexuales,
las personas que tienen textos de suicidio, las personas que tienen drogas. No, eso no es una guerra espiritual. La ciencia se ha encargado de decir que eso no es una guerra espiritual, mas nosotros que conocemos lo espiritual sabemos que eso son guerras espirituales. La diferencia es que ellos van al médico, le dan pastillas para que se le controle ciertas circunstancias. Pero no deja de ser la misma guerra espiritual que usted y yo tenemos. Miren lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, y aquí voy a entrar en algo que el hermano habló. Sé sobrio y velad. Dice que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando Dios le dijo a Gedeón que fuera y escogiera a esas personas y los que se arrodillaran y lamieran el agua como si fueran perros, los pusiera a un lado, mas los que hicieran así los pusiera al otro lado. Y los que hicieron así eran 300. Pero eso tiene un símbolo. Eso identifica que ellos estaban pendientes. Y por eso ellos fueron escogidos. Porque eran personas que estaban pendientes. Por eso dice aquí que tenemos que estar, dice bien claro, velar, porque nuestro adversario. Y eso era lo que estaban, mira, pendientes. Eso representaba que ellos estaban alerta a lo que sucediera. Ellos no fueron escogidos. Dios hace todas las cosas perfectas. Para Dios no hay, mira hermano, para Dios no hay secreto. Dios es el que sabe todas las cosas. Cristo vive. Aleluya. Por eso tenemos que entender que esta guerra es espiritual a diario, hermano. A cada momento el enemigo utiliza las personas, como decía el hermano, más cerca a mí, para que se levanten en contra. Muchas veces los de tu hogar. Hay momentos donde nosotros tenemos que predicar y se levantan circunstancias en nuestras casas que nosotros no sentimos ni el deseo de tirarnos a orar, porque la guerra que se ha levantado dentro de nuestra casa no nos permite tirarnos a orar. Y dice la Biblia en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué bonito es el Señor, que aunque el enemigo no quiera hacer la guerra, Él está ahí dispuesto para darnos ese bálsamo que necesitamos. Aleluya. Mira, hermano, aleluya. Hermano, yo no soy de esto. Aleluya. Dice la palabra que yo leí, segunda de Samuel. Dice la palabra que este hombre de los valientes de David, vamos a entrar aquí. Dice la palabra que mientras yo buscaba un poco de información de qué era lo que realmente pasaba, por qué realmente ellos querían esa cosecha. Pero dice la palabra que después de
fue Sama, hijo de Ararita, los filisteos que se habían unido a Leí, donde había un pequeño terreno. O sea, era un pequeño terreno. Hay cosas en tu vida que para otros son pequeños, pero el enemigo te los quiere arrebatar. Porque para él son grandes. Porque él sabe que si él las arrebata, tú no vas a alcanzar lo que Dios ha querido que tú arrebates. Él quiere arrebatarte de las manos lo que Dios te ha entregado. Yo no sé cuáles son las lentejas que tú tienes en tu terreno. ¿Cuáles son? Mira, en aquel momento eran lentejas, pero si nos vamos aquí en modo espiritual, eso puede ser muchas cosas mal. Eso puede ser tu ministerio, eso puede ser tu ministerio, eso puede ser tu ministerio, eso puede ser tu familia, eso puede ser tu hogar. Yo no sé cuáles son las lentejas que el enemigo te quiere robar, pero párate en pie de guerra, pelea y no te detengas. La palabra dice. Yo no sé cuáles son las lentejas que el enemigo le quiere quitar. Voy a terminar ya casi. La maestra de la escuela bíblica de nosotros dice: Jonathan es corto y preciso. Pero yo voy a terminar hablando de mí. Algo que yo no he hecho. Algo que muy pocos, creo que los de la iglesia, conocen. En un momento de mi vida dado, yo quiero que por eso le dije que no solamente los cristianos tenemos guerra espiritual. En un momento de mi vida donde yo estaba trabajando en un negocio, me iba bastante bien y parecía mi vida que iba en un buen rumbo, mas mis caminos no eran correctos. ¿Ves? Parecía, pero mis caminos no eran los correctos. Llegó una persona a la vida de mi familia que bregaba con brujería. Una brujería bien fuerte, hermano. Tan fuerte, que dicen que esa persona se convertía en gato. Y para aquellos que piensan que el mundo espiritual es un chiste de hada, tengan mucho cuidado, hermano. Porque la brujería con la que yo me topé, el trabajo que me hicieron a mí, le hicieron a la mamá de los niños. Solamente los que estuvieron envueltos de cerca pudieron ver la manifestación demoníaca que nosotros comenzamos a vivir. Y yo recuerdo que un día yo salí con mi familia, íbamos a hacer unas cosas, y cuando regresé, en la puerta de mi casa me dejaron un foncito de donde viene la carne, ese foncito donde pone la carne, y tenía mi nombre escrito en arena de mar. Yo tuve rápido, yo no le servía al Señor, hermano. Yo no le servía, yo creo que yo desde los 14 años no iba a la iglesia. Y cuando yo vi eso, yo dije, eso fue fulana de tal. Y me dijeron, ¿por qué tú dices eso? Y yo le digo, porque es que yo no tengo gente cerca de mí que bregue con eso. Yo no soy una persona de socializar con todo el mundo. O sea, mis amigos los podía contar con una mano. Solamente que la gente que pisa mi casa son personas del negocio. Para hacerle el cuento largo corto, pasaron los años y todo eso comenzó a incrementar. Al cabo de, yo creo que 2 o 3 años de que eso había pasado,
comenzaron a suceder muchas cosas, hermano, que le podríamos estar, como dice el pastor, aquí toda la noche, pero son cosas que no edifican. Pero sí le quiero decirle, hermano, que la guerra espiritual que yo comencé a vivir, yo recuerdo que yo me convertí en una iglesia liberal. Ya terminé aquí. Con esto lo voy a dejar. Yo teniendo padres pastores rebeldes de cosas del pasado, de la vida, fui y me convertí en una iglesia liberal donde yo me sentía bien. ¿Ves? Allí comencé a ver muchas cosas, pero algo aprendí en esa iglesia, y fue que desde que yo me convertí, a los 3 días, el Señor me habló por medio de una hermana y me dijo: quiero que comiences a ayunar. Ya yo conocía la guerra espiritual que yo tenía, porque antes de yo haberme convertido, ya yo había ido a 2 lugares de brujería. Yo quiero que usted entienda esto. Ya nosotros habíamos gastado más de $4,000 para que rompieran con el trabajo de brujería. Pero el problema es que el diablo no puede sacar al diablo para afuera. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y no fue por consejo, por falta de consejo, porque papi me dijo: yo lo que creo es que tú tienes que hacer esto y esto y esto. Pero como yo estaba rebelde a las cosas de Dios, yo dije: me voy por el lado fácil. Pero el lado fácil nunca es el más correcto. Y comencé a experimentar ciertas cosas, hermano, donde mi casa, donde se levantó la iglesia del tabernáculo, la senda antigua, en aquella casita de 3 pisos que nosotros teníamos, que esa casita, el primer piso que era mi casa, se convirtió en la iglesia. Allí en aquella casa yo recuerdo que un día yo estoy orando y no había nadie en la casa. Y de repente yo comienzo a sentir esos pasos gigantes dentro de mi casa. Mi casa se meneaba. Hermano, le estoy hablando literalmente que yo sentía un gigante caminando dentro de mi casa. Hay mucha gente que se cree que esto es relajo. El mundo espiritual está más activo que este mundo que usted y yo vivimos. Si el Señor le permite a cada uno de ustedes abrir sus ojos espirituales, muchos de nosotros nos volveríamos locos de ver las cosas que se mueven en los aires, de ver los demonios, de ver todas las cosas que se mueven. Y aquí no le estamos dando la gloria a las cosas malas, pero es una realidad que se ha sacado de la boca muchas veces y no se quiere hablar. La que nosotros tenemos no es con la carne. Y cuando yo sentí eso, yo estaba arrodillado así en el piso y tenía la música alta, y yo sentía eso que estremecía mi casa. Y de repente comienzo a sentir como si hubieran miles de niños dentro de mi casa, y corrían para un lado y corrían para otro, y lo único que sentía era ese brum, 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 brum. Y yo comencé a clamarle a Dios: Señor. Hermano, me asusté porque yo estaba recién convertido. Dios comenzó a tratar conmigo recién convertido. Santo Dios. Y me asusté, pero empecé a clamar. No dejé que el susto me atemorizara. Me asusté como humano, pero comencé a clamarle al Dios grande, porque ya hacían tiempo atrás que un día haciendo silicio se me presentó un demonio y me agarró y me pilló en el piso, y yo gritaba y me trataba de mover y no me podía mover. Y cuando hago así, veo que levanto esta mano y yo digo: yo no estoy durmiendo, yo estoy despierto, hay algo que me está atacando. Y comienzo a reprender en la mente: te ato en el Señor, en el nombre del Señor, la sangre de Cristo tiene poder, te vas por el poder de
de su palabra y comencé a sentir que eso me soltaba. Y esto me ocurrió más de 2, 3 veces, hermano. Era una guerra infernal. Me atacó la depresión. Venía del trabajo, los demonios me atacaban. Mátate, mátate. Y yo cogía el carro y lo metía a 100 con esas ganas de meterle a la valla, porque todo en mi entender se había perdido. Pero el Señor me guardó, porque el Señor tenía otros propósitos conmigo. A pesar de las circunstancias que muchas veces nosotros como humanos tomamos decisiones las que nos dan a nuestro antojo, el Señor nunca lo que tiene para ti espiritualmente siempre te lo tiene guardadito, y Él busca la forma de acomodártelo, de dártelo, de que si tú tienes un pastorado, tú tomaste esa decisión, vas a pagar por tus consecuencias, pero tú vas a pastorear, tú no te vas a escapar, tú vas a pelear la guerra, tú vas a pelear la batalla en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer como hizo este hombre, Sama. Fíjense que este hombre, yo busqué, estaba leyendo y decía que ellos eran como si fuera del campo. Y parece que del lugar que eran como humildes. Pero este hombre tenía un valor, un coraje por dentro. Porque los filisteos acostumbraban a que cuando la cosecha estuviera, ellos venían y atacaban y se llevaban la cosecha. Ten mucho cuidado, que por ahí hay uno que te está acechando, está velando que tú empieces a prosperar, está velando a que tú empieces a florecer, porque te está acechando, quiere quitarte la cosecha, quiere quitarte la cosecha, quiere quitarte la cosecha, te quiere dejar sin lentejas. Aquí mi parte.